Continuemos hablando de lo que es la regulación coordinada de esas enzimas regulables, tanto para la gluconeogénesis como la glicólisis. Y si, bueno, nada, habrá que ver si se permitiese que la glucólisis y la gluconeogénesis se dieran al mismo tiempo, pues el hecho de que se den simultáneamente cada una de las reacciones, esto lo harían de una velocidad, a una velocidad bastante elevada. Y el resultado, pues sería el consumo de ATP y la producción de calor finalmente. Entonces, estas reacciones y otras de las rutas metabólicas, estas dos en particular que hemos visto, van a estar reguladas tanto alostéricamente y por modificaciones covalentes, bien sea o generalmente es la fosforilación. Yo creo que por el momento decir que estas rutas están reguladas y que cuando aumenta el flujo de glucosa a través de la glucólisis y el flujo de piruvato hacia glucosa, pues mientras una se está dando, la otra debe estar un poco inhibida. Tanto la glicólisis como la gluconeogénesis en condiciones celulares son reacciones altamente exergónicas, de modo que no existe barrera termodinámica alguna para este ciclo. Las cantidades y actividades de las enzimas características de cada vía están controladas de modo que ambas vías no se puedan llevar a cabo simultáneamente. La velocidad de la glicólisis viene determinada por la concentración de glucosa que esté presente y la velocidad con que se lleve a cabo la gluconeogénesis por las concentraciones, bien sea de lactato y otros precursores que finalmente van a dar la glucosa. La condición básica es que haya una regulación coordinada cuando se necesite energía, que se dé la vía de la glicólisis, y cuando hay un déficit de energía, pues tendrá lugar la glucogénesis. En este caso vamos a ver y a recordar cómo es la regulación de la exoquinasa en el músculo y de la glucoquinasa en el hígado. Si recordamos, la exoquinasa pues tiene bajo KM y es inhibida por el producto, y va a haber más producto justamente cuando estemos en situación postprandial, que sería la glucosa 6-fosfato. Por otro lado, la glucoquinasa en el hígado, que habíamos dicho que era bastante específica para la glucosa, que tenía un mayor que KM, no era inhibida por la glucosa 6-fosfato, sino que la fructosa 6-fosfato contribuía al arresto que se lleva a cabo de la glucoquinasa en el núcleo, y esto es pues lo que disminuye esa actividad glucoquinasa. Entonces, el hecho de que esté arrestada en el núcleo en esos momentos cuando hay déficit de energía, porque hay poca cantidad de glucosa o menos cantidad de glucosa para alcanzar su KM, pues permite que la vía glucolítica vaya hacia, la vía glucogénica vaya hacia la formación de glucosa directamente para que ésta pueda ser exportada a la sangre, y por supuesto que se pueda dirigir al cerebro y que sea utilizada para el resto de los tejidos. Por otro lado, habíamos visto entonces la fosfofructoquinasa 1 y la fructosa 1,6-bifosfatasa, que se regulaban para que se pueda llevar a cabo una vía o la otra. Lo principal es que la fructosa 2,6-bifosfato, que es producto de la fosfofructoquinasa 2, es el principal modulador alostérico que tiene la fosfofructoquinasa 1. Por lo tanto, cuando hay suficiente energía, pues se forma más cantidad de fructosa 2,6-bifosfato, por lo tanto, aumenta la velocidad de la vía glicolítica. Y así, esta misma molécula, pues, es un inhibidor de la fructosa 1,6 bifosfatasa. Entonces, allí tenemos cómo es parte de esa regulación.
Sin embargo, recordemos que tanto el ATP, el ADP y el AMP, pues forman parte de todo esto desde el punto de vista de las regulaciones. Cuando hay aumento de ATP, pues este ATP es capaz de inhibir a la fosfofructoquinasa 1. Sin embargo, tenemos que recordar que el ATP, además de ser un modulador alostérico negativo de la fosfofructoquinasa 1, pues también es sustrato de esta. Cuando disminuyen los niveles o las concentraciones de ATP, aumentan inmediatamente las concentraciones de ADP y AMP. Particularmente el AMP es activador de la fosfofructoquinasa 1 y es un inhibidor de la fructosa 1,6-bifosfatasa. Entonces allí tenemos el citrato también. Cuando hay cantidades suficientes de citrato, pues es un inhibidor de esta enzima fosfofructoquinasa 1. ¿A qué se debe que el citrato lo sea? Bueno, el citrato es como un punto clave de cómo está funcionando el ciclo de Krebs. Por supuesto, si va a una velocidad rítmica aumentada, se produce mucho ATP, se produce mucho citrato y por lo tanto, pues el citrato es ese marcador específico que contribuye a ser inhibidor de algunas enzimas, particularmente como esta. Entonces, como les decía en un principio, el ATP, además de ser sustrato de la fosfofructoquinasa 1, también, como es producto final de la glicólisis, cuando hay aumento de ese ATP es capaz de inhibir de una manera alostérica a la fosfofructoquinasa 1. Es un modulador alostérico negativo de esta. El citrato, las altas concentraciones, cuando aumentan en el citoplasma, pues también tiene un efecto inhibidor como el ATP. Y en resumen, recuerden que el ADP y el AMP, particularmente el AMP, cuando aumenta la concentración es que es debido a un alto consumo de ATP y estos entonces activan alostéricamente a la fosfofructoquinasa 1. La piruvatoquinasa, como recordarán, pues va a estar inhibida por concentraciones de ATP fisiológicas. También el acetil-CoA y ácidos grasos de cadena larga. Ya veremos de dónde vienen estos ácidos grasos de cadena larga, que son los que pueden inhibir a esta enzima. La modificación covalente reversible se va a dar solamente en la isoenzima hepática de la piruvatoquinasa, y la disminución de glucosa, por supuesto, lleva al aumento de glucagón, que activa la cascada del AMP cíclico como segundo mensajero, se activa la proteinquinasa A y hay fosforilación de la piruvatoquinasa inhibiendo. En el músculo, por el contrario, el aumento de AMP cíclico, bien sea como respuesta de la hormona adrenalina, la glicólisis activa la glucólisis y la glucogenólisis, que son necesarios justamente para dar esa respuesta de huida. ¿Por quién va a ser activada? Va a ser activada por la fructosa 1,6-bifosfato, particularmente en el hígado, y aumentos entonces de la fructosa 1,6-bifosfato. Recuerden que esta molécula es producto de la catálisis de la fosfofructoquinasa 1, que está activa en ese momento también, o debería estarlo, pues el aumento de fructosa 1,6-bifosfato va a activar a la piruvatoquinasa. Y también puede ser, y tiene, o es sustrato de esa modificación covalente reversible por fosforilación y desfosforilación que se puede dar. También es inducible que haya la transcripción de su gen por alto consumo de carbohidratos, es decir, de glucosa. Entonces, esto era parte de lo que les decía y hablaba de la glucosa 6-fosfato-fosfatasa, que el sitio donde está en el lumen del retículo endoplásmico, pues hay transportadores que permiten entonces la entrada de la glucosa 6-fosfato, ¿ok? Hasta la matriz, el lumen
de esta organela, por supuesto, se lleva a cabo la catálisis y la hidrólisis del grupo fosfato presente en la glucosa 6-fosfato, y como producto final tendríamos la glucosa y el ortofosfato, los cuales van a salir por sendos transportadores hacia el citoplasma, y de allí pues pueden ser justamente exportados hacia la sangre. ¿Quiénes son los estimuladores de la glucosa 6-fosfato-fosfatasa? Pues la glucosa 6-fosfato, específicamente cuando hay aumentos de esta, en las personas que tienen un ayuno muy largo, a aquellas personas también como los diabéticos, cuando se utilizan glucocorticoides y por supuesto el AMP cíclico. Los que inhiben a esta enzima es la glucosa, el ortofosfato y otros compuestos también relacionados como la insulina o ácidos grasos y el acil-CoA. ¿Okay? Ahora, estos son los que inhiben la enzima, pero hay otros inhibidores que inhiben particularmente es el transportador, como esto que ustedes pueden ver acá. Es decir, que en personas diabéticas, si se utilizan cualquiera de estos inhibidores de transportadores, se inhibe la entrada de glucosa 6-fosfato hasta el retículo endoplasmático, por lo tanto no hay glucosa 6-fosfato, no se produce glucosa, el hígado no exporta glucosa y de alguna manera pues se puede controlar la concentración de glucosa en sangre. La regulación a corto plazo de esta enzima se da por la concentración de sustrato. La Km de esta enzima es mayor que la concentración de glucosa 6-fosfato dentro de la célula. Entonces, la actividad aumenta cuando hay glucogenólisis o gluconeogénesis que van a ser estimuladas por las hormonas. Una de las cosas que les quería dejar clara en esta regulación es que tanto las hormonas como la insulina como el glucagon también regulan las cantidades de enzimas esenciales. Estas hormonas alteran específicamente la expresión génica, cambiando la velocidad de transcripción de los genes. Los niveles de insulina aumentan después de las comidas, cuando abunda la glucosa para que se lleve a cabo la glicólisis. Y vimos que la insulina, a través de su cascada, pues podía activar, activar los genes de la piruvato quinasa. Esto lo hace para potenciar la glicólisis, lógicamente, porque se consumen muchos carbohidratos. La insulina estimula la expresión también de la fosfofructoquinasa, por supuesto de la piruvato quinasa, y la enzima dual, esa enzima que vimos, que era la que producía la fructosa 2,6-bifosfato. El glucagón, por su parte, pues aumenta durante el ayuno, y cuando se necesita de la gluconeogénesis para suplir la escasez de glucosa, pues va a potenciar a través de su cascada también la expresión de 3 enzimas glucolíticas regulables que estimulan a su vez la gluconeogénesis, la fosfenolpiruvato carboxiquinasa y la fructosa 1,6-bifosfatasa. El control que se lleva a cabo desde el punto de vista transcripcional en los eucariotas es mucho más lento, y el control alostérico es muchísimo más rápido, se da en un tiempo más corto. Ese control transcripcional podría durar horas o días, en vez de segundos a minutos como lo puede hacer el otro control, ya sea el alostérico o la fosforilación y desfosforilación. Lo que tiene esta complejidad que lleva el control hormonal son en mamíferos, es porque puede activar el promotor de esos genes, el cual pues contiene regulaciones o reguladores específicos que pueden responder bien sea a la insulina o al glucagón. También pueden responder a algunas hormonas como la glucocorticoides e inclusive a hormonas como las hormonas tiroideas.
Muchísimas gracias por su atención y esto lo vamos a seguir viendo para continuar entonces con esas regulaciones específicas que se dan de manera coordinada para regular la vía de la glicólisis, la vía de la gluconeogénesis, y lo vamos a ver igualmente en la próxima clase cuando veamos las vías que están por venir. Muchísimas gracias por su atención.